el programa pasado, ¿quién es Jesús? ¿Sabe usted qué? Este Jesús, la gente tiene mucho concepto de él. El mejor concepto que nos podemos hacer de Jesús es yendo a la Biblia, es mirando la palabra de Dios. Y la gente lo vio de muchas maneras. Por ejemplo, algunos, quiero leer lo que dice en Mateo capítulo 13, el capítulo 16, el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista, ya lo habían decapitado, le habían cortado la cabeza. Otros dicen que eres Elías y otros, algunos de los profetas. Creían hasta en la reencarnación esta gente, cómo estaba de desubicados. Entonces el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Fíjense que a Jesús sí le interesa lo que dice y lo que la iglesia lo conoce. Uno sabe pues que el mundo tiene muchos conceptos de Jesús hasta equivocados, pero que nosotros conocemos quién es este Jesús. Entonces, le decía que algunos creían que Jesucristo era un hombre bueno y que por ser tan bueno Dios lo adoptó. Ese era el concepto y lo enseñaban. Falso. Falso porque la Biblia no dice así. Otros decían que Jesús, la carne de Jesús era tan divina, que al final era una apariencia. O sea que Jesús no había venido en carne, sino que era una apariencia. Bueno, si era una apariencia, entonces Jesús no murió. Fíjese usted, y si no murió, entonces estamos perdidos, porque lo único que puede salvar al ser humano es la muerte en el Calvario de Jesús y su resurrección. Entonces, imagínese usted. Otros decían que Jesús tenía dos naturalezas, hasta ahí va bien, pero que la divina absorbió a la naturaleza humana. Tampoco dice la Biblia que sea así. Otros decían que Jesús, como había sido un hombre muy santo, Dios lo había adoptado como un templo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús murió, es que Dios lo abandonó. Y que por eso él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos decían eso, ¿sí? Que cuando Cristo estaba en el Calvario, Dios lo abandonó porque era un hombre, nada más. Vamos a mirar nosotros, a continuar, porque ya iniciamos el lunes pasado o el viernes pasado. Vamos a continuar nosotros mirando entonces por la Biblia. ¿Quién es Jesús? Bueno, el mismo Jesús, fíjese usted que el mismo Jesús, en el capítulo 20 o capítulo 14, mejor, de Juan, el verso 9, Jesús no se da a conocer como un hombre normal, no. Tampoco se da a conocer como un Dios pequeñito, porque algunos decían eso, que Jesús era un Dios pequeñito. Otros hasta llegaron a decir que Jesús era un ángel. Otros que Jesús era una criatura. Imagínese usted. Todos esos conceptos son derribados si nosotros vamos a la Biblia. Por ejemplo, si alguien dice que Jesús era un ángel, la Biblia dice que Jesús era hijo de Dios. Y aclara el escritor a los hebreos, dice que Dios a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú. O sea que Dios no le llamó hijo a ningún ángel. Y a Jesús le llama hijo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que no era un ángel. Si muestran a Jesús, o si alguno tiene el concepto
que Jesús era un Dios más pequeño que el Padre, porque eso dicen algunos, hasta dicen que Jesús era un Dios chiquitico, y que por eso toman algunas escrituras que las tuercen, y que por eso Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Fíjense ustedes. Entonces vamos a mirar si Jesús realmente era un Dios chiquitico. En Juan capítulo 20, o mejor el capítulo 14, el verso 9, Jesús dice, capítulo, vamos a mirar por acá en Juan, vamos a ir, no hay que correr, al fin y al cabo es un estudio, es que si no acabamos hoy continuamos. Capítulo 14, el verso 9, Jesús le dijo a un hombre que le dijo, oye Jesús, muéstranos tu Padre. Ahí está, capítulo 14, el verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe era un discípulo y seguía a Jesús. No conocía quién era Jesús, como pueden haber muchos hoy. ¿Hasta dónde se conoce a Jesús? Entonces Felipe creyó que Jesús era un ser, un Dios pequeño y tenía un Padre allá en el cielo. Entonces dijo, vamos a salir de esta, vamos a aclarar las cosas. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es decir, me muestras el Padre y yo no te vuelvo a preguntar nada. Jesús le dijo, mire que esa era una oportunidad de Jesús para explicarle bien a Felipe, decirle, sí, es que el Padre está en el cielo y no se puede ver como algunos dicen, que por eso no lo presentó. Pero Jesús no le dice así, le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. Las personas que dicen que Jesús no es el Padre, es que no lo conocen. No lo estoy diciendo yo estoy explicando lo que dice aquí. Juan 14, 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos el Padre? Si usted conoce a Jesús, no se pone a decir, pero es que Jesús estaba en la tierra, el Padre en el cielo, Jesús un ser pequeño, un Dios pequeño y el Padre es el Dios más grande. Usted no se pone en eso. La respuesta de Jesús fue clara y contundente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues usted me dice a mí que le muestre el Padre? Era una oportunidad de Jesús para decirle, Felipe, mira, lo que pasa es que usted es un humano, no puede ver al Padre, cualquier cosa. Pero Jesús no lo dijo así. Lo dijo claramente que él mismo era el Padre. Ahora, cuando uno va a Juan capítulo 20, ahí mismo, pero vamos a pasar al capítulo 20, entonces el verso 27 dice de la siguiente manera, capítulo 20, verso 27 de Juan. Dice, Tomás había dicho que él no creía en la resurrección de Jesús y que para creerle, Jesús tenía que permitirle meter el dedo en su herida, en su mano, y que él pudiera meter su mano en el costado. Entonces Jesús se aparece y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Jesús le está diciendo a Tomás, bueno, Tomás, aquí estoy. Como usted quería una demostración, entonces venga, acérquese y meta su dedo y su mano en la herida de mis manos y en mi costado. Cuando Tomás ve eso, le dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabe usted que si Jesús no fuera el Señor, no fuera el Dios eterno, Jesús corrige a Tomás inmediatamente? Usted dice, hermano, ¿y qué tal que no? Bueno, mire lo que dice en Apocalipsis. Cuando Juan, el apóstol, se le arrodilló un ángel para adorarlo, el ángel le dijo, no lo hagas, no te me arrodilles a mí, adora a Dios. De una vez hay una corrección. Jesús no corrige a Tomás. Jesús más bien lo que le está diciendo, bueno,
qué bueno que hubieras creído. O sea que le está diciendo, eso que usted acaba de decir es verdad. Yo soy el Señor y soy el Dios eterno. Pero qué bueno que no hubieras esperado ver esto para creerlo, es lo que le está diciendo. Ahora, hermanos, cuando uno va a Romanos 9:5, Pablo le está escribiendo a los romanos. ¿A cuáles romanos? A los que habían creído en el Señor. Y claro, esa pregunta de quién era Jesús seguía en la mente de muchos, no de todos, porque vuelvo y le repito, el mismo Jesús dijo que el que lo conoce a él no se pregunta quién es él, porque ya lo conoce. Pero aquí está en Romanos 9:5, Pablo le dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Mire, no vino Dios, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo le está escribiendo a los romanos que Jesús como humano vino de los patriarcas, vino del linaje de Israel. ¿Por qué? Porque para Dios manifestarse en carne, buscó una mujer de la descendencia de Israel, hizo sombra sobre ella, y cuando hizo sombra, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, esa manifestación en carne viene del linaje de los patriarcas, pero aclara Pablo y dice, es él mismo, es Dios sobre todas las cosas. Entonces vamos a aclarar aquí algo. Si usted mira a Jesús como el Hijo de Dios, está bien. Si usted mira a Jesús como el Redentor, como el hombre que murió y resucitó, está bien. El problema es que se quede ahí nada más, porque también debe mirar que la Biblia dice que este Jesús se conoce como hijo porque utilizó a una mujer para poder manifestarse en carne. Y es hombre y también es Dios. Así dice la Biblia. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice la Biblia. Aquí yo no estoy inventando nada. Hermano y amigo, el propósito de esta enseñanza es afirmar, afianzar la fe del que cree y conoce a Jesús, y que aquellos que no lo conocen pueda ser iluminado, pueda ser que esa palabra le ilumine para que usted conozca quién es Jesús. Entonces, notemos que Pablo está diciendo aquí que este Jesús como humano es hijo y viene del linaje de David, pero como Dios es sobre todas las cosas. Y dice, Dios le bendiga a mi hermano, por favor, pido oración por la esposa de mi jefe que está en UCI, con problemas cerebrales, que el Señor Jesucristo está sanándola. Estas son palabras del hermano Ever. Claro que sí, hermano Ever. Lo quise leer porque a veces, mientras vamos, se salta, a veces se corre el mensaje. Entonces, bueno, ya ahora oramos, hermano Ever, por esa petición. Entonces le decía que este Jesús que es hombre es el mismo Dios. Eso lo está diciendo Pablo, presente en carne. Pablo no está diciendo que es un Dios pequeño. No. Ni un Dios subordinado a otro Dios, no. Está diciendo el cual es Dios y aclara, sobre todas las cosas. Así que los que decían que Jesús era un Dios sometido a otro, un Dios pequeño, es que no leyeron esto. Aquí no dice que Jesús estaba sometido a otro como Dios. Como Dios es sobre todas las cosas. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos lo que dice Tito, Pablo a Tito, el capítulo 2, el verso 13. Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13. ¿Sabe, hermanos y amigos? Yo pienso que el problema es que la gente ya tiene un concepto en la mente. Y claro, uno ve lo que quiere ver. Como ya tú traes un concepto, entonces no ves lo que la Biblia dice. Ese concepto tuyo impide que puedas ver puedas tener la iluminación del Señor. Mira lo que dice Tito, Pablo a Tito, capítulo 2, el verso 13. Dice, vamos a leer desde el verso 11.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora mire lo que sigue diciendo, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y, oiga bien, ¿cuál es la esperanza bienaventurada? El levantamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, no un Dios chiquitico, ni el Hijo de Dios, no, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Tito que Jesucristo es nuestro gran Dios. Si tú me preguntas, ¿quién es Jesús? Bueno, la respuesta está aquí. Es tu Dios, es mi Dios, y no cualquier Dios, es el gran Dios, es el Salvador. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos observando despacio, ¿verdad? Cuando uno llega a la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 20, este pasaje que voy a leer aquí, este versículo, es bastante conocido por los lectores de la Biblia, pero es bueno pues leerlo de nuevo. Capítulo 5, el verso 20 de la primera carta de Juan, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. No dice a los que son. En ninguna parte de la Biblia Dios no acepta otro Dios como Él, no lo acepta. Y Dios mismo se llama el verdadero. No un verdadero, sino Él. Es el único. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, no un camino, el único camino. Soy la verdad, no soy una verdad. Soy la verdad y soy la vida. Entonces aquí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Bueno, la pregunta ahí es: ¿por qué habla de Hijo de Dios? Vamos a aclarar esa partecita, porque el versículo tiene dos partes. La primera dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ha venido y nos ha dado entendimiento. Quiero recordarle que el mismo Jesús dijo que Él es espíritu, Dios es espíritu. Y nosotros somos humanos, somos materia. Nuestro cuerpo y nuestros ojos no están diseñados para ver a Dios. Por un lado. Por otro lado, estamos en este cuerpo mortal y de esa manera no podemos ver a Dios. La Biblia dice que sí lo vamos a ver. Hoy no lo vemos. Hoy andamos por fe. Dice: por fe andamos, no por vista. Pero la Biblia dice que esta fe que hoy tenemos se acabará. ¿Cuándo? Cuando veamos a Dios cara a cara. Un día sí le vamos a ver. Por eso dice que Cristo es el autor de esta fe que tenemos y también el consumador. ¿Por qué el consumador? Porque Él mismo nos va a levantar. La Biblia dice que un día le veremos tal como Él es. Entonces, para poder ser transformados y después de haber pecado, la caída que tuvo el hombre, y poder un día ver a Dios cara a cara, necesitábamos ser restaurados, ser regenerados, ser justificados, ser redimidos, ¿sí? ¿Y cómo se conseguía eso? Como un hombre pecó, el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces un hombre tenía que salvar a su semejante. Pero resulta que la Biblia dice que todos habían caído, cada cual se había trazado su propio camino y que no había ni un ser humano que llenara los requisitos para poder redimirnos. Entonces la Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Otra versión dice se presentó en carne, porque la palabra manifestar es presentar. Mire cómo vamos nosotros analizando esto. Se presentó en carne. ¿Para qué? Hombre, para poder morir, porque Dios es eterno, no muere. Lo que murió fue su humanidad. Dios, siendo espíritu, no tiene sangre.
Así que necesitaba sangre pura. Él mismo se hizo un cuerpo tomando una mujer como vaso. Ahora, de esa manera es que podemos ser redimidos. Entonces, para conocer al que es verdadero, necesitamos entrar por esa manifestación de Dios en carne. A eso se le llama hijo de Dios. Hijo de Dios, a esa manifestación. Por eso es que la primera carta de Juan, el capítulo 1, dice: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para poder acercarnos a Dios, tenemos que ser limpios de todo pecado y necesitábamos su manifestación en carne. Por eso es que dice aquí que el Hijo de Dios se ha manifestado para darnos entendimiento, para limpiarnos, para hacernos nueva criatura. Ahora, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Jesús. Es el verdadero Dios. No dice un Dios, ni un Diosito, ni un Diosijo, no. Es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, cuando usted entiende que este Jesús no es otro sino el mismo Dios manifestado en carne, usted ve a Dios, conoce a Dios. Por eso Jesús dijo: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Por eso a algunos les cuesta trabajo eso. Claro, porque no quieren conocer, no quieren reconocer que este Jesús es Dios manifestado en carne. Bueno, si nos está acabando el tiempo, vamos a otra cita y continuaremos entonces el día lunes. Pero vamos a continuar con otra cita. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, el verso 28, Pablo da una advertencia. Y voy a leerlo y quedamos ahí para explicarlo en el próximo programa. Entonces, Hechos capítulo 20, Pablo hace una advertencia. ¿Qué advertencia está haciéndole Pablo a los hermanos? Mire la advertencia que Pablo le hace. Le dice a los hermanos, le dice, mire, capítulo 20, verso 28. Le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo quiere decir supervisor, administrador, obispo, para apacentar la grey del Señor. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia no es de ningún hombre. Nosotros solo somos servidores. Usted sabe que usted le dice al pastor, me dice a mi ministro. Bueno, ministro es un servidor. Cuando usted me está diciendo ministro, me está diciendo servidor. Cuando usted dice, ese es mi ministro, me está diciendo que soy su servidor. Y eso es lo que somos. Dice la Biblia, tengan a los hombres por servidores. Entonces, eso es lo que somos. Bueno, entonces, dice de la siguiente manera, dice: para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire que aquí está explicando lo que le decía de Juan 1:20. Para poder acercarnos a Dios, necesitamos ser redimidos por la sangre. ¿Y de dónde salió esa sangre? De su manifestación en carne. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces seguimos leyendo el verso 29. Porque yo sé, Pablo no se está imaginando, dice, yo sé, está seguro, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, hermano, a veces la gente dice, tiene cara de cristiano. No se guíe por la cara, guíese por el fruto. La Biblia no dice que por la cara lo conoceréis, por la pinta, no. Por su fruto lo conoceréis, no es por la pinta. Por eso es que nosotros nos dejamos engañar, o la gente se deja engañar porque se guía de la pinta, se guía de la forma tan linda como hablan. No se ponga en eso. Vea si lo que está enseñando es conforme a la Escritura. Y si no es conforme a la Escritura, no es de Dios. En estos días un hermano se sorprendió porque yo dije de alguien que estaba hablando mal de la iglesia y hablando mal de Jesús. Yo dije,
ese es el anticristo. Entonces la gente, cuando uno le dice así, como que piensan que uno le está hablando del último anticristo, porque es que ese que la gente llama que el anticristo es el último, pero han habido muchos anticristos, eso no lo estoy inventando yo. Desde la época de Juan, dijo Juan, que han salido muchos anticristos. ¿Por qué? Porque ¿qué es un anticristo? Aquel que se levanta en contra de Cristo, en contra de su obra. Si alguien se levanta en contra de la iglesia es anticristo. El que se opone a esta verdad es anticristo. El que se opone a la sana doctrina es anticristo. El que dice que Jesús no es el único Dios es anticristo. El que dice que Jesús es un Dios pequeño sujeto a otro es anticristo. Juan dice así, dice, han surgido muchos anticristos. Lo que pasa es que al final de los tiempos habrá el último anticristo, aquel que la Biblia hace énfasis en él. Pero Juan recalca, no, que han habido muchos anticristos. Entonces, eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo dañan el rebaño? Enseñándole falsa doctrina. Pablo dice que hay mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilar? Es cortar. La doctrina hay que enseñarla completa, no a medias. Porque si la enseñamos por parte, estamos cortando el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es perfecto. Entonces no podemos enseñar una doctrina a medias, partida por pedazos, no. Porque estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Y esos son falsos maestros. Juan en Apocalipsis le llama perro. ¿Por qué perro? Porque devora. Los perros devoraban a las ovejas. Entonces, cuando no enseñamos la doctrina tal cual como la Biblia enseña, estamos devorando la doctrina. Estamos devorando, estamos partiendo, estamos destrozando, ¿sí?, la doctrina. El cuerpo, que es la iglesia, con esa falsa doctrina. Porque las enseñanzas son como la mala alimentación. Usted se alimenta mal hoy no ve el resultado. Por eso usted ve que los jóvenes dicen, yo como de todo y no me hace daño. Espera que pase unos días más, unos añitos. Lo mismo decía yo. Y con el tiempo, la mala alimentación le pasa factura, ¿sí? Entonces, lo mismo es la enseñanza. Las malas enseñanzas traen malas consecuencias. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que algunos ya andaban diciendo que no había resurrección. Mire hasta dónde habían llegado. Y Pablo dijo, eso les pasa por juntarse con gente que no sabe nada y que viven en contra del Señor. Dice, ¿cómo es eso, hermano? Si Cristo nos resucitó, recojamos y vámonos porque esto no hay salvación. Entonces lo que estamos diciendo es mentira. Pero si Cristo resucitó, nosotros, la iglesia, también resucitaremos en él. Entonces Pablo dice, lo que pasa es que ustedes se están juntando con unas personas que andan por ahí hablando cosas infladas. Y les dice, es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso yo les recomiendo, mire con quién anda. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted anda con un rebelde, anda con alguien que se levanta en contra de la iglesia, de la autoridad de la iglesia, usted te va a terminar igual. Por eso, júntese con los hijos de Dios, júntese con el pueblo del Señor, déjese guiar, déjese dirigir por el Señor. Entonces, eso es lo que le dice Pablo. Dice Pablo, hombre, yo sé que después de mi partida se van a levantar lobos rapaces. Desde la época de Pablo, fíjese usted. Y en este tiempo siguen así, personas devorando las ovejas. Pero hay un pueblo, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Gracias a Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Les invito para que el día lunes sigamos con esto, porque hay muchas cosas que decir acerca de esta salvación y de este Jesús.